Con la entrada de los norteamericanos, los cobardes estaban en una desesperación total que hasta lloraban, y por eso pidieron que invadieran. Comienza lo que es una guerra sin cuartel, una guerra total, una guerra en la que las fuerzas dominicanas se batían de tú a tú, y aquí surgen algunos héroes que, pese a no nacer en su patria, en no ser su patria, deciden enfrentar como propia o hacen suya una nueva. Y estos hombres que combaten por la patria que no es suya, pero a favor de una causa justa, deben ser considerados de por sí también héroes, no solo de su patria, sino de la nuestra. Y es el caso de Elio Capozzi y de André Rigaud y otros. Ningún ser humano se merece vivir si traiciona a Dios, a su patria, que es lo mismo, que es más importante incluso que su madre. Ningún ser humano se merece y puede vivir si es capaz de traicionar a uno de los siguientes: a Dios, a su patria y a su madre. Y es por ello que estos cobardes no son héroes ni nada, ni héroes nacionales, ni héroes de ninguna forma. Los héroes son Francisco Alberto Camaño Deñó, Fernández Domínguez, Elio Capozzi, André Rigaud y otros comandantes como el mayor Lora Fernández, Monterache hasta cierto punto, y los coroneles Marte y otros grandes valientes comandantes de este proceso, de esta tercera epopeya que es nuestra guerra de abril. Se producen numerosos combates entre las fuerzas colaboracionistas de los norteamericanos y los norteamericanos, que se ensarzándose en batallas proposicionales y frontales, donde son bombardeadas como respuesta las aduanas. Esto hace que los norteamericanos intenten llevar a cabo un proceso de negociaciones, porque los norteamericanos con sus intereses económicos no juegan. Son bombardeados los molinos, los productores y todas esas áreas y las aduanas, y eso es para los norteamericanos sagrado, y sus secuaces como serviles tienen que acatar semejante acción. Por lo que, con la renuncia de Molina Ureña, toma el poder el 3 de mayo, toma el poder el presidente de marzo, Francisco Alberto Camaño Deñó. Y 4 días más tarde, el día 7 del mismo mes, toma posesión del gobierno del lado de las apoyados en las bayonetas norteamericanas. Va que no me dicen quién. Y le pregunto, va que no me dicen quién toma, mientras el pueblo elige presidente a Francisco Alberto Camaño Deñó mediante un acto multitudinario
el poder lo toma por el parado en las bayonetas extranjeras Antonio Inver Barrera, quien es llamado héroe nacional. Y estas son de las condiciones que nos preguntamos: ¿cómo puede ser un héroe nacional alguien que pida que se invada su patria? ¿Cómo pueden ser héroes aquellos que colaboran con ejércitos extranjeros que le piden que entren a su nación para luchar y bombardear a su pueblo y asesinar? Porque los norteamericanos y las fuerzas colaboracionistas asesinaron a miles de fuertes soldados y de hombres y mujeres desarmados del pueblo dominicano, que también asesinaron, que también abatieron, no asesinaron, porque a los traidores, a los criminales y a los invasores no se asesinan, se abaten, se liquidan por estar entrometido en las tierras y en las patrias que no le corresponde o que no le compete, o en asuntos, como bien le dijo el capitán Peña Tavera al cónsul francés, al cónsul norteamericano: este asunto es de los dominicanos y debe de ser resuelto entre los dominicanos. Cuando teníamos hombres valientes y no hombres y mujeres que combatieron con ametralladora, con FARC, con fusiles y con todo tipo y revólver a los invasores y a sus colaboradores. Esto se llama, este gobierno colaboracionista, Gobierno de Reconstrucción Nacional, dirigido por el traidor de Inver Barrera y de Wesley Chávez. Se continúan los combates y la superioridad numérica. Las fuerzas norteamericanas van cortando en dos, junto con sus criminales y malos dominicanos, a las zonas constitucionalistas, produciéndose en los crímenes más horrendos, incluso de ciudadanos que no aceptan como hombre valiente recoger la basura. Son asesinados por los norteamericanos, y los bombardeos criminales de Wesley y las fuerzas aéreas de las zonas y territorios que controlaban los comandos y los soldados del ejército verdadero de la República Dominicana, de los hijos de Dios y de Duarte, que eran los soldados constitucionalistas y los soldados patriotas del ejército dominicano, que combatían a las fuerzas extranjeras interventoras norteamericanas y sus secuaces. Criollo Guacanagaríes. Ante este escenario y los norteamericanos
al ver el rechazo total del pueblo dominicano y el rechazo de la comunidad internacional de algunos presidentes, no todos, como el de Uruguay, el de Costa Rica, creo, deciden traer lo que es fuerzas interamericanas de paz, unos 100.000 y algo de soldados, pero con unos 42.000 soldados bajo el mando del general brasileño Panasco Arvin. Una dictadura en Brasil y dictadura en los diferentes países, en su gran mayoría, que enviaron soldados. México creo que fue uno de los que se negó. México, conocedor de lo que ha sido su historia, se niega a participar. Y en ese momento también la ONU, ya luego de salirse de la OEA, que como siempre ha sido una institución servir a los intereses de los norteamericanos, la OEA, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, creo que era Hugo Tolentino Díaz, si no mal recuerdo, del gobierno constitucionalista, no recuerdo quién era, no recuerdo bien, así que me excusan en el error. Llevan hasta la ONU y países como China, Rusia y otros países llevaban la voz cantante de esa agresión norteamericana contra nuestra patria. Incluso los norteamericanos, ante las constantes bajas o el gran número de bajas que reciben, se ven obligados a esas bajas contabilizarlas como eran de Vietnam. Por lo que las fuerzas, el comandante Fernández Domínguez, que en ese momento fungía de ministro del Interior, junto a uno de los catorcistas que propone un plan para generar un boom, ya que luego de que bombardearan el Palacio Nacional las fuerzas del almirante Caminero y el traslado del gobierno hasta el edificio Copelo, las fuerzas interventoras, las fuerzas norteamericanas criminales y sus secuaces y serviles deciden toman el palacio y desde ese momento lo dominan y procede. Por ello los patriotas intentan dar un golpe de efecto para tomar el Palacio Nacional con una planificación que, debido a la tecnología, son descubiertos por un helicóptero y proceden, antes de que comience el ataque principal, que lo dirigía Fernández Domínguez, mientras que por el frente iría Elio Capozzi, las columnas de Montearache no pueden accionar y por atrás iba uno de los catorcistas, que también cae abatido junto a un gran número de estos,
también caen grandes figuras, sobre todo la Fernández Domínguez y Leo Capozzi y otros comandantes y activistas de esa guerra patria de abril. Ante esta situación y la implementación de una operación limpieza, llamada limpieza, en la cual se iban asesinando por parte de los norteamericanos y sus colaboradores o malos dominicanos, el partido de la Revolucionario Dominicano, como siempre, los partidos colaboracionistas, se promueven varias propuestas, y una de esas propuestas era la de llevar como presidente transitorio al Antonio Guzmán Fernández. Oigan ese nombre, Antonio Guzmán Fernández, quien no acepta debido a la muerte de Fernández Domínguez y algunas condiciones, según ellos. Ya de por sí, por ser un empresario, Antonio Guzmán Fernández era, y como tal, los norteamericanos en el 78 le entregan el poder cuando Balaguer no quiere entregar, o los balagueristas no quieren entregar el poder a este. Casos y cosas que solo pasan en República Dominicana, como dice uno de nuestros programas, para darle conocimiento y sabiduría a los ciudadanos de la República Dominicana. Ante esta condicionante, los norteamericanos, que como bien dice el presidente Camaño, con la colaboración de los PRDistas y los cívicos y otros, y los trujillistas, eligen a García Godoy como presidente, un diplomático como presidente títere, por lo que el presidente Camaño dice: devuelvo al pueblo el poder que me confirió, y como soy respetuoso de la Constitución, y ya que las fuerzas políticas han hecho lo que es el acuerdo para lo que sería un gobierno, y yo como un soldado respetuoso le devuelvo al pueblo lo que me ha entregado y el respeto al gobierno constituido. El presidente Camaño, el padre de la patria, el último padre de la patria, nuestro Benjamín, de nuestro padre de la patria, hace lo que es para homenajear, junto con los principales comandantes, y algunos van a Santiago luego de firmado el acta de acuerdo de reconciliación, en la cual se asesinan a numerosos combatientes, los norteamericanos y sus agentes, y hacen una represión brutal, sobre todo por parte del jefe de la policía, trujillista, y todos esos bandidos, traidores a la patria, que combatieron a los hombres de abril, a los héroes verdaderos, que fueron los constitucionalistas y patriotas. Ante este escenario, van a Santiago,
llegan a Santiago a darle lo que es honra al ideólogo, al quien fundó el proyecto constitucionalista de los soldados, que fue Fernández Domínguez, y van al cementerio, a una misa primero y después al cementerio, y luego cuando van de regreso son invocados en el Hotel Matún, donde se refugian, convirtiéndose en la segunda acción en las que las fuerzas nacionales enfrentan a los criminales y a los norteamericanos en una batalla tan desigual o mucho más que las anteriores, y de una manera espartana, con el coraje y la valentía de lo que son nuestros soldados, se da inicio a un combate entre las fuerzas dominicanas y las fuerzas norteamericanas y sus lacayos, en la que ocurre un sinnúmero de heridos y bajas en los adversarios a la bandera dominicana, y los patriotas que reciben también dolorosas bajas, pero sobre todo una de las más dolorosas, sin duda, fue la del mayor Lora Fernández, ese insigne patriota, también héroes como otros de nuestra nación. Esos sí son héroes, y no, como veremos más adelante, cuáles son los traidores. Cristianos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz. En el momento de la gloria, los hijos de su patria jamás la traicionan, sin importar cuán grande sea el enemigo. Estamos y debemos de estar prestos y dispuestos a enfrentarlo en honor a la dominicanidad y en defensa de esta y sus decisiones de libertad y soberanía. Si es esclavo, indolente y servil, al verse imposibilitado de derrotar a nuestros héroes, tanto el títere y traidor presidente que fungía marioneta de García Godó y los norteamericanos obligan a su hueste a las negociaciones, dado que el pueblo se estaba preparando para lanzarse a la calle en defensa de sus verdaderos héroes. Las Por carreras. eso, antes de concluir, quiero que conozcamos lo que es la diferencia entre los héroes y los traidores. Para la mayoría de nuestras generaciones anteriores, los héroes eran Inver Barrera, y para nosotros, porque era lo que nos decía Inver Barrera, Amía Matió, Wessing y Wessing, el general Mato González, Pérez y Pérez, y todos esos criminales, y no Camaño, Fernández Domínguez, el mayor Lora Fernández, los generales, los coroneles Martes, Montearache,
Rigaud, Capozzi y todo eso, y todas esas playas de comandantes de abril nos decían que eran los traidores, que eran los comunistas o que eran aquellos que estaban en contra del pueblo dominicano. Nada más falso que eso, dado que los traidores eran los Inver Barrera, los Wessing y Wessing, los Pérez y Pérez, los Tibal Selja, los infames de Caminero, los cobardes y traidores que también se fueron desertando. Es por eso que todos conocemos y sabemos quiénes hoy son los traidores, y son aquellos que una vez llamaron héroes y fueron colaboradores de Trujillo, de los norteamericanos, y asesinaron a los dominicanos indefensos y a los patriotas que defendían a la patria. Por eso queremos hacer de salvedad al pueblo dominicano que los héroes de nuestra patria son los trinitarios y su líder Juan Pablo Duarte, Luperón, y nuestros héroes también de la Restauración, y Francisco Alberto Camaño Deñó, Fernández Domínguez, Lora Fernández y esos otros grandes hombres que lucharon en esta guerra de patria, de vida, de muerte, de lucha y sacrificio en defensa de nuestra soberanía. En defensa de nuestra soberanía. Mientras los norteamericanos en sus criminales invasiones nos han legado dos dictaduras atroz y criminales, como la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo durante 31 años, nos legaron los 12 años criminales de Balaguer y sus secuaces luego del gobierno de García Godoy. Esa es la historia. Y donde Balaguer, que pese a ser un hombre inteligente, no supo ver que no mataba a un hombre cualquiera cuando dijo que en este país no había cárcel para Francisco Alberto Camaño Deñó. No mataba a un hombre mortal cualquiera, sino a un padre de la patria, como fue nuestro héroe de abril y presidente Francisco Alberto Camaño Deñó. Loa, honor y gloria a los hombres y mujeres de esta lucha que fue abril del 1965, en el cual los hombres de esta tierra le dieron la más clara evidencia de aquella frase icónica que nos dio nuestro patricio Juan Pablo Duarte: somos libres de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Por eso, cuando escuchamos el himno de abril del 1965, nos sentimos orgullosos de decir que somos dominicanos y que somos hijos de Dios, de Duarte y los trinitarios, de Luperón y nuestros héroes de la Restauración, de Francisco Alberto y Fernández Domínguez y nuestros héroes de abril. Por eso, con emoción
cantamos este himno a la patria y a esa epopeya y gesta valerosa que es la guerra patria de abril, con la trinchera del honor y la lucha sin cuartel a los enemigos de la patria y sus serviles. No nos quieren dejar que suene cuando fuimos aquí. Así que quisimos darle al país esta hermosa recordatorio, estos datos importantísimos de nuestra guerra y epopeya de abril. Los antecedentes, el contexto, lo que ha sido para el pueblo dominicano las invasiones norteamericanas y quiénes son los traidores y cuáles son nuestros héroes, cuáles son los serviles y cuáles son los hijos de Dios y de Duarte. Luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldado valiente, empezó la revolución. Hay poder,